una oración previa para comenzar la exposición de su palabra. Bendito Dios, te damos muchas gracias una vez más porque nos permites de vida, Señor, por la salud, porque nos permites seguir aprendiendo de tu palabra todos juntos. Te pido por todas las iglesias que también lo están haciendo o lo van a hacer más tarde, Señor, en tus manos están. Habla tú, Señor, úsame como un instrumento nada más en tus manos, que tu mensaje sea entregado tal cual tú lo diste, Padre. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Gracias a Dios. Y el texto que nos toca es de Gálatas, capítulo 1, de los versículos 20 al 24, pero me gustaría leer desde el 18, un poquito para ver, que veamos parte de lo que nos dio nuestro hermano Vicente la semana pasada. Y dice el versículo 18: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, aquí está Pablo hablando, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. A manera de introducción, cuando leemos el pasaje previo a que compartió nuestro hermano Vicente la semana pasada, podemos ver lo que Pablo hizo cuando la mano de Dios lo detuvo en camino a Damasco. La primera cosa que hizo el apóstol Pablo fue que se retiró a Arabia. Se retiró a estar a solas por 2 razones. La primera razón es porque tenía que pensar en todo eso tan tremendo que le había sucedido. Imagínense, se le aparece el Señor ahí, una luz resplandeciente, lo tira del caballo, si no se ponía a pensar, es lo que le pasó. Y la segunda razón es que tenía que hablar con Dios antes de hablar con cualquier persona. Desgraciadamente, son muy pocos los que toman el tiempo para ponerse cara a cara ante sí mismo y ante Dios. ¿Cómo puede uno enfrentarse con las tentaciones, con el estrés o con las tensiones de la vida, a menos que se haya pensado las cosas a fondo intensamente? Es una pregunta que podríamos hacernos. Y la segunda cosa que el apóstol Pablo hizo fue que volvió a Damasco. Eso requería ciertamente coraje. Pablo había ido a Damasco la vez anterior o la primera vez para acabar con la iglesia. Y entonces fue cuando Dios le detuvo, ¿verdad? Y todo Damasco lo sabía. ¿A qué volvió? Volvió lo antes posible para darle su testimonio a las personas que conocían bien su pasado. Otra cosa que también el apóstol Pablo fue que fue a Jerusalén. De nuevo, le vemos exponiendo su vida. Sus amigos judíos de antes estarían buscando su vida seguramente porque le consideraban un renegado. Después de que había ido a prender a los cristianos y ahora ya no, pues lo consideraban de esa manera. Por otra parte, también sus víctimas de antes, que eran los mismos cristianos, pues yo creo que no le querrían recibir, ¿verdad? Porque les costaba creer que fuera realmente un hombre cambiado. Ahorita nos comentaba nuestro hermano Javier, ¿verdad? Que no podía creer que su mami hubiera cambiado. Entonces eso es lo que Dios hace. Somos de una manera, Dios nos cambia y muchas veces no creemos en ese cambio, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer. Y Pablo tuvo el valor de enfrentarse con su pasado. Es importante, mis hermanos, saber que no nos libramos realmente de nuestro pasado si huimos de él. Tenemos que asumirlo y vencerlo tal como vemos que Pablo lo hizo.
La cuarta cosa que Pablo hizo fue que fue a Siria y a Cilicia. Allí era donde estaba Tarso, donde se había criado, allí estaban sus amigos de su niñez y de su juventud. Él de nuevo escogió otra vez el camino más difícil. Sin duda, estas personas le tendrían por un loco, ¿verdad? Se enfrentarían con él posiblemente con ira o incluso con sarcasmo, que era peor. Pero él ciertamente estaba preparado a que le tomaran por loco por causa de Cristo. Y él ciertamente en alguno de sus escritos menciona y habla de la locura del Evangelio, ¿no? Que para muchos es locura. En estos versículos el apóstol Pablo estaba tratando de defender y demostrar su independencia de su Evangelio, la independencia de su Evangelio. No lo había recibido de ningún hombre, sino de Dios. Tampoco lo había consultado con ninguna persona, sino con Dios. Pero mientras escribía, se retrató a sí mismo inconscientemente como un hombre que tenía valor para testificar de su cambio y predicar su evangelio, como él lo llama varias veces en los lugares más difíciles. Dice que es su evangelio. Y no que el evangelio fuera suyo, porque el evangelio es de Jesucristo, ¿verdad? Sino que amaba tanto al Señor que hizo suyo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la impactante descripción de la forma en que Dios obró en la vida de Pablo, alude las palabras del mismo Señor que le dio a Jeremías, como podemos ver ahí en Jeremías 1:5, que Dios le dice a Jeremías: antes que yo te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te consagré, y te di por profeta a las naciones. ¡Wow! ¡Qué llamado, verdad! O sea, muchos quisiéramos que Dios nos llamara de esa manera, ¿verdad? Indudablemente que Pablo consideraba su ministerio no solamente comparable con el de Jeremías, sino más que eso, como relacionado en forma integral con la obra de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, por fin, el mensaje de salvación que Pablo compartía estaba rompiendo todas las barreras de las nacionalidades. La luz había caído sobre las tierras de los gentiles, de las cuales los gálatas eran parte. Y ahora pasamos al versículo 20, que dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Desde el punto de vista de los gálatas, mis hermanos, podía parecer extraño que Pablo no hubiera encontrado a ningún apóstol en ese trayecto. Al igual que hacemos hoy fácilmente, en ese entonces se concebía a la comunidad primitiva de Jerusalén como un cuartel general de los mensajeros de la fe, o como una especie de central misionera en la que siempre se podía encontrar a los 12 apóstoles, ¿verdad? Pablo asegura bajo juramento que todo sucedió tal como él lo escribe. Lo afirma ante la faz de Dios. Dios es su testigo. Pablo, mis hermanos, fue llevado de una forma bien maravillosa al conocimiento de la fe en Cristo por la gracia de Dios. Tanto su conversión como la de otras personas o las demás personas es obra únicamente del poder y gracia de Dios que obra en ellos. De poco nos serviría que tengamos a Cristo revelado a nosotros si Él no es revelado también en nosotros. Pablo estaba preparado ciertamente para obedecer instantáneamente, y vemos que en su conversión así lo hizo, ¿verdad? Sin importar su interés, tampoco su crédito o comodidad mundana o la vida misma. Eso lo vemos. El apóstol Pablo, de hecho, narró por lo menos más de una vez su conversión. Es importante destacar la gravedad del argumento de Pablo que dice en este versículo. Llega hasta emitir un juramento, dice: he aquí delante de Dios. O sea, no está hablando cualquier cosa. Esto lo hace para probar que su testimonio es verdadero. Recordemos que Pablo estaba
defendiéndose de acusaciones falsas que fueron inventadas por los judaizantes. Él estaba predicando el evangelio que le fue encomendado. ¿Por quién? Por el Señor, ¿verdad? Después de su bautismo en agua. Cuando visitó a Pedro y a Jacobo y a Pablo, ya había estado predicando el evangelio por algún tiempo. Por esto él menciona: en esto que os escribo, no miento. Y en el versículo 21 encontramos que dice: después fui a las regiones de Siria y Cilicia. La partida de Pablo de Jerusalén fue motivada por un grupo que estaba en contra de Pablo. Esto le había pasado porque procuraban matarle. Esto lo podemos ver según en Hechos, capítulo 9, versículos 29 y 30. Los hermanos de Jerusalén, viendo esto, lo sacaron de la ciudad, como muestra la Escritura, por el puerto de Cesarea, rumbo a Tarso, que es la región de Cilicia, donde Pablo predicó un tiempo hasta que Bernabé lo invitó a venir a Antioquía, según lo vemos en Hechos 11:25. El hecho de que Pablo coloque en el orden de palabras Siria antes que a Cilicia se debe al hecho de que Antioquía era más importante que Tarso, no es por otra cosa. El apóstol se quedó como maestro en Antioquía y allí fue donde por primera vez a los discípulos de Cristo se les llamaron como cristianos, como dice Hechos 11:26. Después de enseñar un tiempo, el Espíritu Santo lo apartó, lo separó con Bernabé para emprender su primer viaje misionero, como dice en Hechos 13, versículos 1 al 3. De nuevo, lo que el apóstol insinúa al mencionar estas dos regiones lejanas de Jerusalén es su independencia de los apóstoles de Jerusalén. Su ministerio estuvo totalmente separado de las regiones donde prevalecía el ministerio apostólico de Jerusalén. Y en el versículo 22 vemos que dice que no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ciertamente la ausencia de Pablo de las regiones de Palestina fue tan prolongada que las iglesias de Judea no conocían a aquel hombre transformado. Las iglesias de Judea fueron formadas por la fuga de algunos cristianos de Jerusalén hacia Judea por la persecución que se llevó a cabo después de la muerte de Esteban, que vemos allí en Hechos 7, 54 al 60. Ellos no habían visto a Pablo después de su conversión, pero sí oían la misma persona que estuvo involucrada en la persecución que se narra en Hechos 7, ahora predicaba el nombre de Jesús que antes asolaba. En el versículo 23 leemos: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Durante los 14 años que transcurrieron antes del concilio en Jerusalén, Pablo solo había ido en 2 ocasiones a Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos 9, 26 al 30 y en Hechos 11, 30. Así que los cristianos solamente le conocían por su reputación. Entonces las comunidades judías pues no conocían a Pablo más que de oídas. Oían agradecidas y asombradas porque el perseguidor de ayer hoy predicaba la fe. Primero había combatido la fe y después la edificaba. Aquí la fe no significa solo la plenitud de fe del individuo. Es aquello que distingue al cristiano del judío, para quien la ley es el camino de salvación. Es el poder del mensaje de la fe, la nueva realidad de Dios entre nosotros. Y en el versículo 24 nos dice y glorificaban a Dios en mí. Las iglesias de Judea glorificaban el nombre de Dios al oír la noticia de que Pablo se había convertido. Era un testimonio que exaltaba ciertamente el grande poder de Dios. El punto
que el apóstol quería dejar claro, mis hermanos, es que después de su gran conversión, él no había dado su testimonio alrededor de Jerusalén, como vimos hace rato, excepto las visitas de esa ciudad que él menciona. Él era totalmente independiente de los apóstoles de Jerusalén y totalmente dependiente de Cristo. Y eso nos enseña que nosotros debemos ser igual. No debemos depender de una institución, de una organización, sino directamente de nuestro Dios. También es importante destacar que con el versículo 24 el apóstol Pablo ha completado su argumentación. Durante los primeros 14 o quizás 17 años de su ministerio, mientras que estaba defendiéndose el carácter de su predicación, no tuvo la oportunidad de capacitarse con ninguna fuente humana. El cambio de vida de Pablo ciertamente motivó alabanzas de las personas que lo vieron u oyeron. Su nueva vida sorprendió a muchos, los que glorificaban a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué creen que glorificaban a Dios al ver ese cambio? Porque solamente Dios pudo haber transformado a este celoso perseguidor de cristianos en un cristiano. Ese es uno de los milagros que yo considero que es más grande de todos, porque el cambiar a una persona, de verdad que es, solamente Dios lo puede hacer. Quizá ninguno de nosotros hayamos experimentado una transformación tan dramática como la de Pablo. Yo creo que no ha habido otro por ahí. Pero nuestras nuevas vidas deben glorificar a Dios cada día, y las personas que nos conocen también deberían de glorificarlo al ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Podemos preguntarnos, cuando la gente nos mira, mis hermanos, ¿reconoce el cambio que Dios ha obrado en nuestra vida? Vamos a dejar esa pregunta ahí en el aire para mí también. Si no, quizás no estemos viviendo como debiéramos. Y este es el pasaje que nos enseña la escritura de esto. Y podemos ver que Pablo fue un creyente. Se convirtió en un creyente cuando camino a Damasco el Señor se le presentó. Pero después, dice la escritura que él pasó tiempo en donde el mismo Señor lo discipuló. Y también dice que la escritura que él fue la única persona que fue llevado al tercer cielo. Entonces, podemos ver aquí que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Vamos a ver ahorita las diferencias. No es que haya cristianos de primera y otros de segunda clase, pero hay escogidos dentro de los escogidos. Pablo fue primeramente creyente y una vez que maduró se convirtió en un discípulo. Importante esto, el creyente que no crece en obediencia, que no vive y comparte victoriosamente a su Señor, es bien diferente al discípulo que sigue a su maestro, al discípulo que aprende de su maestro, al discípulo que obedece a su maestro. ¿Y quién es ese maestro? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es necesario tomar en cuenta que todo discípulo, fíjense en esto, es como un juego de palabras, pero pongamos atención. Es necesario tomar en cuenta que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y vamos a ver cómo puede ser esto, vamos a verlo ahorita. En esta ocasión vamos a ver varias características bien definidas que tiene el discípulo que sigue a su maestro Jesucristo, que son diferentes a las características de un simple creyente. Vamos a estar usando muchas citas, mis hermanos, aquí, a ver si no los canso. Número 1, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Y podemos ver en Mateo 4:19, en Marcos 1:17 y en Lucas 5:10, que son
escrituras paralelas cuando Jesús les dice a sus discípulos, en el 4:19 de Marcos dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Marcos 1:17 dice lo mismo y Lucas 5:10 le dice específicamente a Simón, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 2. El creyente lucha por crecer, quizás lo hace en sus propias fuerzas, mientras que el discípulo lucha por reproducirse. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que lo tenemos que hacer en su poder. Dice a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3, el creyente se gana, el discípulo se hace. Lucas 24:26 y 27 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo esto no quiere decir que vamos a odiar a nuestros padres ni a nuestros hermanos, no, dice que Él es el que debe tener el primer lugar. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Y para poder tener a Cristo en el primer lugar, tenemos algo que hacer, que es estudiar su palabra, que es aprenderla y que es obedecerla. Entonces el discípulo se hace, no nace siendo discípulo. Número 4, el creyente depende en su mayoría de los pechos de su madre para alimentarse con la leche espiritual. ¿Cómo? Por medio de un pastor, por medio de un predicador, de un evangelista. El discípulo está destetado para servir. Quiere decir que ya pasó esa etapa de aprendizaje, como dice el apóstol Pablo, de las rutinas, de los rudimentos del mundo, gracias. De los rudimentos del mundo, él ya pasó esa etapa. Y en Hechos 20:19 encontramos, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Cómo podemos servir con humildad? Pues solamente lo podemos hacer cuando ya tenemos el conocimiento de Cristo y podemos tener esa ayuda del Espíritu de Dios para poder ser humildes, ¿verdad? Y Romanos 12:11 dice que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor. Número 5, el creyente gusta del halago, le gusta que le digan cosas bonitas. El discípulo gusta del sacrificio vivo. Romanos 12, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿que qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es esperando halagos. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, otra vez, me gozo y regocijo con todos vosotros. Número 6, el creyente entrega parte de sus ganancias. En cambio, el discípulo entrega toda su vida. Podemos ver ahí en 2 Corintios 8:3-5, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a ¿qué? A sus fuerzas. Pero no se quedaron ahí, dice, y aún más allá de sus fuerzas. Tampoco se quedaron ahí, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Entonces aquí está el verdadero discípulo, lo que hace es entrega su propia vida primeramente al Señor y después a los demás, ¿verdad? Punto número 7, el creyente puede caer en la rutina, o sea, hace las cosas por hábito,
por costumbre, para que lo vean, pero el discípulo nunca está ocioso. Segunda de Pedro 1, 5 al 8 dice, y voy a resumirlo un poquito, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, dice, añadid todas estas cosas, dice, a vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Por qué? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Punto número 8. El creyente busca que lo animen constantemente, que le den palmaditas, sí vas muy bien, ¿no? El discípulo, ¿qué hace? Dice, busca animar a otros. Y aquí hay un ejemplo muy claro en Hechos 18, 24 al 28, que también voy a hacer un poquito de resumen. Dice que llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos. Esta persona era un varón elocuente, era poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero le oyeron Priscila y Aquila. ¿Sí se acuerdan quién era Priscila y Aquila? Fueron de alguna manera discipulados por el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo también ya su trabajo de discipulado. Dice aquí que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar acá ya, los hermanos, ¿qué hicieron? Lo animaron, ¿verdad? Y podemos ver todo el resultado de este discipulado que le hicieron y de este ánimo que le dieron, que dice, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, dice que fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Punto número 9. El creyente espera que le asignen una tarea. O sea, está sentadito ahí. Y si me dicen que haga, pues hago. Si me dicen salta 3, pues salto 3 y ya, ¿no? El discípulo, ¿qué hace? Dice que es solícito en tomar responsabilidades. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice en su parte B, dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es el discípulo. Santiago 2:14 al 20 también nos habla parte de esto. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Preguntémonos eso. Y más adelante dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y ojo aquí, dice también los demonios creen. Ahora, ¿los demonios son discípulos? Para nada. En muchas congregaciones hay muchos creyentes que no son discípulos. Y la Escritura habla del trigo y la cizaña. Parte de esa cizaña son esos creyentes que no hacen nada, ¿verdad? Punto número 10. El creyente puede murmurar y reclamar. ¿Qué hace el discípulo? Obedece y se niega a sí mismo. En Hechos 5:29, en la parte B, dice que Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En 1 Pedro 2:19 al 24, que también voy a resumir un poquito, dice, porque esto merece aprobación, ¿qué? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Para padecer injustamente se necesita humildad.
para ser humilde necesitamos ser discípulos del Señor, porque ya aprendimos a ser humildes, ¿verdad? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y dice en el 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Nos dice adelante, dice que no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, sino padecía, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente. Todo eso nosotros lo podemos hacer mediante el Espíritu Santo que muere en nosotros. De otra manera, si somos simples creyentes, sin el Espíritu Santo, creo que no se va a poder hacer eso. Punto número 11. El creyente es condicionado por las circunstancias. Dependiendo de lo que pase, hacemos, ¿no? El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe. En Hechos 5, 40 al 42, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y aprovecharon la circunstancia. Dice que todos los días, como ya eran libres, dice todos los días, no algunos días, o este día, no, dice todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces estaban aprovechando que ya estaban libres para hacerlo. En Hechos 16:23 nos dice que después de haberles azotado mucho, aquí refiriéndose a Pablo y a Silas, dice que los echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y nos dice el pasaje que los metieron hasta el fondo, ¿verdad? Y los encadenaron y todo. Y ellos en esa circunstancia podemos ver que en Hechos 16:25, ¿qué hicieron? ¿Sí se acuerdan qué hicieron? Dice que a la medianoche estaban orando y también estaban cantando himnos, pero no estaban orando así, en silencio, así que no me escuchen, no. Dice que los presos los oían. Entonces ellos aprovecharon esa situación de estar presos, y esto nos enseña que nosotros podemos tomar cualquier circunstancia que Dios nos va a poner, porque Dios nos va a poner los momentos y las circunstancias para que hagamos las cosas y debemos aprovecharlas. Y en Hechos 16:26 dice que sobrevino de repente un gran terremoto y podemos ver ahí que las puertas se abrieron, se les cayeron los cepos, el carcelero pensaba que se habían escapado, pero Pablo le dice, quieto, estamos aquí todos, y surgió la oportunidad ¿de qué? De compartir el evangelio al carcelero y a toda su familia. Imagínense, en una circunstancia tan difícil. Nosotros muchas veces pasamos por circunstancias difíciles y podemos aprovecharlas para hacer esto. Punto 12. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. En Hechos 15:36 podemos ver en la parte B como Pablo le dice a Bernabé, dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjense, iban a hacer otro viaje. Nosotros muchas veces tenemos a las personas cerca y ni les hablamos, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado cada uno de nosotros. Punto número 13. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. Segunda de Pedro 3:13 y 14 nos dice en la parte B, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible. Dice en la primera parte, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Punto 14, el creyente es yo, el discípulo es ellos. Y
parte del primer gran mandamiento es ese, ¿no? Es primeramente Dios, amar a Dios y todo, y después es a nuestro prójimo. Y al último, yo, ¿verdad? Pero no, el creyente es yo. Dice Filipenses 2:19 al 21. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahí estaba Pablo preocupándose por aquellos. Y fíjense lo que dice, cómo era Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Nosotros deberíamos ser un Timoteo en este caso. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Posiblemente estos que buscan lo suyo propio sean nada más los creyentes que no han avanzado. El creyente se sienta para adorar, o sea, espera y se sienta ahí. Y ya sentado empieza a adorar. El discípulo anda adorando, ¿cuándo? Todo el tiempo. No espera en un momento específico, no espera para venir a la iglesia, no espera para tener una sesión de oración o un culto especial, un evento especial, no. Él anda adorando todo el tiempo. Y dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando ¿qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces hay adoradores ficticios y hay adoradores que lo hacen en el poder del Señor. Punto 16. En el creyente la plenitud del Espíritu Santo es confirmación y meta. En el discípulo es el medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. En Hechos 4:31 podemos ver, dice, en la parte B, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, no se quedaron en que recibieron el Espíritu Santo y, pues ya lo tengo, ya. No, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Punto 17. Algunos creyentes de este siglo XXI o XXII están trastornados por el mundo. Dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué pasa si un creyente pues no hace nada, no se mueve, seguramente que está atrapado, está aquí trastornado por el mundo, ¿verdad? Pero los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo, como pudimos ver en la escritura y lo vamos a ver aquí. Y los discípulos de este siglo pues también buscan hacer lo mismo, o debemos buscar hacer lo mismo. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, aquí refiriéndose a Pablo y a Silas que los andaban buscando, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Y qué gritaban? Dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Sería muy bueno que dijeran, estos de la iglesia Alfaro ya vinieron a trastornar aquí el mundo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios está moviéndose en nosotros. ¿No sería muy fabuloso eso, mis hermanos? Que pudieran decir de nosotros, y ahí vienen estos que trastornan el mundo. Punto 18. Los creyentes esperan milagros. Están ahí sentaditos esperando. ¿Sí? Pero los discípulos son usados por Dios para hacer el mayor milagro, que es cambiar a una persona, es la salvación. Dios hace eso mediante la predicación de nosotros. Nosotros plantamos la palabra y Dios es el que viene y cambia a la persona. Y ese es un milagro, hermanos, increíble. Quien diga que no hay milagros ahora, pues ya nada más con quiero decirles que sí hay todavía, ¿no? Hechos 16:17, podemos ver cómo una mujer estaba siguiendo a Pablo y a los que iban con él y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación o el camino de salvación. ¿No estaría bien que las personas al vernos dijeran esto?
Estos hombres, estas mujeres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer ese grandísimo milagro, ¿verdad? De cambiar a una persona. 19. El creyente hace hábitos. El discípulo rompe los moldes. El creyente pues hace las cosas como veíamos hace rato. Pues tengo que ir a la iglesia porque es domingo. Tengo que hacer esto porque y ya es un hábito, ya es una costumbre. El discípulo no es así. Según de Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto se podrá hacer en nuestra carne, en nuestra voluntad, en nuestro... No, ¿verdad? Solamente lo podemos hacer cuando el Señor Jesús está viviendo en nosotros. Punto número 20, meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. O sea, no nos conformamos, ya soy creyente, hasta allí ya no hago más. ¿No? 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Dice que le es impuesta necesidad. Nosotros nos sentimos impulsados a evangelizar, hermanos. Sentimos esto que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Y también pensamos, ay de mí si no hablo del evangelio. O nos conformamos y, pues sabe que otro les hable, ¿no? Pongamos mucha atención en eso, cada uno de nosotros. Punto 21, el creyente se siente socio, el discípulo es siervo. Efesios 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como los hombres. Seguramente que el creyente pues hace las cosas por costumbre y todo y viene para que lo vean, que nunca falta. Pero no, dice aquí que no es sirviendo al ojo, sino como los que quieren agradar a Dios. Punto 22. El creyente es, ojalá y pueda ir. ¿Sí? Lo invitan a algún evento y pues a ver si puedo, ¿no? El discípulo, ¿qué dice? Heme aquí, como dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros, por vosotros? Entonces respondí yo, ¿qué respondió? Heme aquí, envíame a mí. Punto 23. El creyente quizás pueda predicar el evangelio. Quizás si tiene tiempo, si se le da la ocasión, si se levantó con ganas, no lo sé. El discípulo hace discípulos. Mateo 18:19 dice, en la parte A, dice, por tanto, id, ¿y qué? Haced discípulos a todas las naciones. Yo le doy muchas gracias a Dios porque en esta congregación pues nos estamos instruyendo para poder evangelizar de una manera más eficaz, ¿verdad? Que podamos hacerlo y podamos ir a ser, como dice aquí, discípulos, a lo mejor no a todas las naciones, a lo mejor no viajamos, pero sí tenemos personas cercanas en nuestra vida diaria, en nuestros vecinos o en el trabajo, en las escuelas, donde sea. Por último, el 24, dice, el creyente maduro se hace discípulo. Y el discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es esto? Dice 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién pone al discípulo a hacer las cosas? ¿Él solito se pone ahí? No, dice la Escritura que Dios lo coloca ahí, ¿verdad? Si Él está en Cristo, Cristo seguramente lo va a ir creciendo espiritualmente y en conocimiento para poder ser un discípulo y después para poder hacer lo otro. Como conclusión podemos ver que con estos puntos nuestro Dios
quiere discípulos más que simple creyentes. No quiere decir que ser creyente sea malo. Yo no dije en ningún momento eso. Más bien, ser creyente es una parte del proceso de crecimiento y santificación que Dios nos permite pasar cuando cada uno de nosotros, con un corazón sincero, nos acercamos a Él, con el fin de ser usados como sus siervos. Pero si el creyente no crece, bien podríamos sospechar que hizo una falsa profesión de fe, ¿verdad? Podemos ver que el apóstol Pablo fue un creyente primeramente y después Dios lo discipuló. Cristo lo discipuló, así como discipuló a los 12 apóstoles, también a él. Y él, una vez maduro, se dedicó también a ser discípulos, ¿verdad? Uno de ellos fue Timoteo, por ejemplo. La invitación, mis hermanos, es a acercarte a Dios para que, número uno, si no eres creyente aún, te entregues a Cristo, para que Él sea, número uno, el Señor, y número dos, el Salvador de tu vida. Y hemos visto muchas veces, si recalcamos, no se trata de Señor, yo te recibo como mi Salvador y tan y ya. No, es Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. No podemos separar eso. Y desafortunadamente muchas iglesias manejan, sí, acéptalo como tu Salvador y listo, ya eres otra criatura. No es así. Si ya eres un creyente, la invitación es a revisar y examinar tu vida, como dice algún pasaje de la Escritura, de acuerdo con lo que encontramos allí en la palabra de Dios, para ver qué le falta a tu vida para ser un discípulo de Cristo. Y si ya eres un discípulo del Maestro, la invitación es a seguir creciendo en Él para que te siga usando y que los demás puedan también glorificarlo por tu vida de testimonio, así como Pablo dice que las personas que lo veían glorificaban a Dios por su testimonio. Entonces pongámonos a pensar, a reflexionar, qué nos falta. Siempre nos va a faltar algo realmente, aunque seamos discípulos del Señor, siempre vamos a aprender de Él, siempre nos vamos a necesitar de su sabiduría. Porque como dijimos en otras ocasiones, siempre se nos olvidan las cosas y tenemos que estar ahí duro y darle con ello. Entonces, pongamos atención en ello, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, nuevamente venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra, Señor, que nos habla para que podamos tomar las acciones necesarias para ir creciendo en conocimiento, para ir creciendo en sabiduría, para ir creciendo en santidad ante ti, en obediencia, Señor, porque de otra manera, pues nos vamos a quedar ahí como simples creyentes sin hacer nada, y eso es bien peligroso en la vida de las personas. En tus manos está nuestro corazón, en tus manos está nuestra mente, que tu palabra quede grabada y así también en la de las personas que lleguen a escuchar después este mensaje en las redes sociales. Señor, toca los corazones, Padre, mueve tu espíritu para que ellos puedan entender que sin ti pues no somos nada y no tenemos nada. Te damos muchas gracias por todo esto y te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo. Y pues le damos el lugar aquí a mi hermano Javier para que continúe con el orden del servicio.